Episodio 1. El padre de la medianoche. Dicen que, en los lugares donde la fe se pudre, los rezos suenan como gemidos. El convento de Santa Verónica, perdido entre montañas húmedas y niebla perpetua, olía a madera vieja, a incienso rancio, y a algo más, deseo reprimido. El padre Gabriel llegó una tarde de lluvia con la sotana pegada al cuerpo y la mirada baja. Venía de otro templo, de otro pecado. Nadie sabía qué había hecho, solo que el obispo lo había enviado allí a purificarse. Pero en sus ojos había una sombra que no conocía redención. La primera noche, cuando el reloj del claustro marcó la medianoche, los monjes oyeron algo imposible. No eran campanas ni viento. Era una voz, profunda, temblorosa. Rezando, uno de los hermanos se asomó por la rendija de la capilla y lo vio. El nuevo cura estaba de rodillas frente al altar, completamente desnudo, el cuerpo iluminado por la llama vacilante de una vela. Sus labios murmuraban: Domine, ego sam nudus ante ti, para que me veas como soy. Cada palabra era una súplica y una caricia al aire. Parecía rezar con el alma y con la carne al mismo tiempo. A la mañana siguiente, nadie habló del suceso, pero el rumor corrió como vino derramado. El nuevo sacerdote rezaba sin ropa. El abad lo llamó a su despacho. Padre Gabriel, dijo con voz contenida, ¿qué clase de penitencia es esa? Gabriel levantó la vista lentamente. Sus ojos, oscuros como el incienso encendido, parecían brillar. La verdadera oración, padre, no necesita vestiduras. Solo la verdad, y el cuerpo es la primera mentira. Aquella respuesta dejó al abad sin aire. Desde ese día, cada medianoche, una luz tenue se filtraba por las grietas de la capilla y los rezos se mezclaban con sonidos que nadie quería reconocer. Algunos juraron haber visto una figura femenina entre las sombras, acercándose a él. Otros aseguraron que el crucifijo parecía inclinarse hacia adelante, como si escuchara también. En la mañana del séptimo día, el hermano Tomás encontró una rosa roja sobre el altar. Nadie sabía de dónde había salido. Solo Gabriel sonrió, acariciando el pétalo entre los dedos. El cielo también sangra cuando alguien reza de verdad, susurró. Esa noche, el canto volvió a escucharse, más profundo, más humano, y por primera vez algunos monjes se acercaron a la puerta para escuchar. Sin rezar, desde entonces, el pueblo comenzó a llamarlo el padre de la medianoche, el hombre que oraba desnudo, y que hacía temblar los muros de la fe con su voz. Episodio 2. El confesionario del deseo. El rumor ya era un secreto compartido con placer culpable. Las mujeres del pueblo subían al convento con la excusa de confesarse con el padre Gabriel, aunque ninguna volvía con los ojos limpios. Decían que su voz era diferente, no bendecía, acariciaba. Una tarde llegó Lucía, una joven viuda que llevaba meses vistiendo de negro. Sus pasos resonaron en el pasillo del confesionario como gotas de agua cayendo sobre piedra. Entró sin levantar la mirada, y cuando se arrodilló, el silencio entre ambos se volvió espeso, casi vivo. Padre, he pecado, susurró ella. ¿Qué clase de pecado, hija mía?, preguntó él con voz baja, lenta, demasiado humana. He soñado con un hombre, y en el sueño era santo. Del otro lado de la reja, Gabriel no respondió. Lucía continuó, temblando, rezaba, desnudo, y me miraba como si el cielo estuviera dentro de mí. El aire se detuvo. Gabriel apretó el crucifijo entre sus dedos, pero el metal parecía quemarle. Una gota de sudor le recorrió la frente. Cayendo sobre la madera, Dios escucha incluso los sueños, dijo al fin con la voz quebrada. Y a veces, responde a través de ellos. Lucía levantó la cabeza, buscando su sombra tras la rejilla. ¿Y si ese hombre eras tú, padre? La respiración de Gabriel se volvió audible, casi como un rezo contenido. Por un instante, el sonido del incienso quemándose se confundió con el de su aliento. Ella acercó los labios a la rejilla. ¿Me absolverás o me condenarás? La vela dentro del confesionario titiló violentamente. La luz proyectó las sombras de ambos sobre la pared, y en ese momento parecían una sola figura, temblando entre la fe y el deseo. Ve en paz, Lucía, murmuró Gabriel, aunque su voz tembló. Dios conoce tus pensamientos, y también tus secretos. Ella salió con el rostro encendido, como si acabara de recibir un sacramento nuevo. Afuera, la lluvia empezó a caer de golpe, intensa, purificadora. Gabriel se quedó solo. Abrió la puerta del confesionario y respiró hondo. Sus manos temblaban. Sobre el banco, entre las sombras, algo brillaba, un pétalo rojo, húmedo. Lo tomó y lo guardó entre las páginas de su Biblia. Mientras lo hacía, una voz femenina lejana pero clara susurró dentro de su cabeza: no reces esta noche sin mí. Cuando llegó la medianoche, el convento volvió a estremecerse. Pero esta vez, en el eco de la oración desnuda, se escuchó una segunda respiración. Episodio 3. El crucifijo, que sudaba la madrugada, cayó espesa sobre el convento de Santa Verónica. El aire olía a cera derretida y a algo más, algo humano. El padre Gabriel había intentado dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía un aliento sobre su cuello. No era el viento ni el eco de sus oraciones. Era una voz femenina que murmuraba su nombre, como si rezara su pecado.
Cuando el reloj marcó la medianoche, Gabriel se levantó con los pies descalzos sobre el suelo helado y caminó hacia la capilla. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el crucifijo del altar parecía brillar con un resplandor tibio, como si respirara. Se arrodilló, desnudo como cada noche. La vela frente al altar tembló, proyectando su sombra sobre el cuerpo de Cristo. Pero esa noche algo cambió. Una gota oscura descendió desde el pecho del crucifijo, lenta, viscosa, y cayó justo sobre la frente de Gabriel. Él alzó la vista. No era agua, no era sangre. Era un líquido denso con el olor salado y cálido del sudor. Un estremecimiento lo recorrió por completo. Sus labios temblaron y, sin saber por qué, extendió la mano tocando la madera del Cristo. El crucifijo estaba caliente, palpitaba. ¿Quién eres?, susurró, sin saber si hablaba con Dios o con algo más. Entonces lo oyó, una respiración detrás del altar, lenta, profunda. Y luego, una voz: soy la respuesta a tus oraciones. Gabriel giró bruscamente, pero no había nadie. Solo el aire, espeso, cargado de incienso y deseo. Su corazón golpeaba como un tambor dentro del pecho. Regresó la mirada al crucifijo. El rostro de Cristo parecía distinto. Los labios entreabiertos, los ojos húmedos, la expresión humana. Demasiado humana. Gabriel retrocedió un paso, pero la voz volvió a sonar, esta vez más cerca: no temas. Si rezas desnudo, no es por penitencia. Es porque anhelas ser visto. Una corriente de calor recorrió la capilla. Las velas se apagaron solas, una a una, hasta que solo quedó la luz del altar. Y allí, ante el crucifijo que sudaba, Gabriel cayó de rodillas, entre placer y culpa, entre lo sagrado y lo profano. A la mañana siguiente, los monjes encontraron el altar cubierto de gotas oscuras y un aroma extraño, casi humano. El abad tocó la madera y retrocedió con miedo. El Cristo estaba tibio, como si acabara de respirar. Mientras tanto, en su celda, el padre Gabriel escribía una frase en su cuaderno con tinta temblorosa: el cuerpo de Cristo ya no sangra, ahora suda conmigo. Episodio 4. La visitación de medianoche. La campana del convento no sonó esa noche. El silencio era tan denso que hasta las llamas parecían murmurar. El padre Gabriel se encontraba una vez más frente al altar, desnudo, arrodillado sobre el mármol frío, mientras el crucifijo aún brillaba, con un sudor imposible. El aire vibraba. Podía oír su propio corazón, lento, cargado de culpa y deseo. Rezaba, pero cada palabra le pesaba como una promesa rota. Señor, líbrame de la tentación. Pero lo que resonó en la capilla fue otra voz, un eco dulce, casi maternal. ¿Y si la tentación soy yo? Gabriel levantó la cabeza. Una figura femenina emergía desde la oscuridad del altar, envuelta en un velo translúcido como humo que tomaba forma. Su rostro no tenía rasgos claros, pero sus ojos brillaban con una tristeza luminosa. Y su piel parecía hecha de luz tibia, como si el fuego del incienso hubiera cobrado cuerpo. ¿Quién eres?, preguntó él, temblando. Soy la oración que olvidaste, la parte de ti que rezaba por placer y no por fe. La figura se acercó. Cada paso sonaba como un suspiro en el suelo de piedra. Gabriel intentó apartar la vista, pero no pudo. Su belleza no era humana ni divina. Era algo entre ambos. Una visión que dolía mirar. ¿Por qué vienes a mí?, susurró él. Porque me llamaste cada noche, respondió ella, rozándole el rostro con una mano luminosa. Con tus rezos, con tus gemidos, con tu hambre de pureza. La piel de Gabriel ardía. Su cuerpo entero se debatía entre la oración y el impulso. Ella se inclinó hacia su oído y murmuró: Dios no siempre escucha con los oídos. A veces, escucha con la carne. Entonces, lo besó. No con labios, sino con un aliento que quemaba. La capilla se llenó de un resplandor rojizo. Y durante unos segundos, el crucifijo pareció sonreír. Cuando Gabriel abrió los ojos, la figura había desaparecido. Solo quedaba el eco de su perfume, mezcla de incienso y lágrimas. En el suelo, donde ella había estado, un rastro de pétalos húmedos formaba una cruz. Cayó de rodillas, jadeando. Y con voz quebrada, dijo: si esto es pecado, entonces déjame rezarlo hasta el final. Afuera, los monjes despertaron por un sonido extraño, un gemido largo, grave, que parecía venir de todas las paredes a la vez. Y cuando uno de ellos abrió la puerta de la capilla, jura hasta hoy que vio una sombra femenina abrazando al sacerdote, antes de desvanecerse entre el humo de las velas. Desde esa noche, nadie volvió a rezar a medianoche, porque en Santa Verónica, el silencio tenía voz de mujer. Episodio 5. La carta prohibida. El amanecer llegó gris, enfermo. Las campanas del convento no repicaron, y un aire pesado cubría los claustros como una culpa compartida. El padre Gabriel no bajó al desayuno. Su celda permanecía cerrada, y desde dentro solo se oía el roce constante de una pluma escribiendo sobre papel. En su mesa, una vela consumida proyectaba su sombra sobre la pared. Gabriel escribía con la desesperación de un hombre que no sabe si reza o se confiesa. La tinta temblaba, manchando los bordes de una carta que parecía latir entre sus dedos. A ti, Marta.
comenzaba. No sé si aún existes o si era solo la forma en la que Dios me probaba. Cada noche rezo desnudo para que el cielo me escuche, pero lo que responde no es Él, es tu voz. Tu nombre vibra dentro de cada Padre Nuestro, como un secreto indecente escondido en la fe. Sus manos temblaban. La figura de aquella mujer, la aparición de la noche anterior, seguía grabada en su memoria. Sus ojos, su luz tibia, la sensación de ser visto y deseado por algo más grande que él. Si pecar es amarte, entonces he encontrado mi forma de santidad, porque solo en el pecado siento que Dios me mira de verdad. La pluma se detuvo. Gabriel cerró los ojos, agotado, y apoyó la cabeza sobre el papel. No vio que, desde la puerta entreabierta, el hermano Tomás lo observaba en silencio. El joven monje retrocedió con el corazón desbocado. Horas más tarde, el abad encontró la carta. La leyó en voz baja, su rostro palideciendo con cada palabra. Esto no es oración. Susurró es una declaración de deseo. Convocó al consejo de monjes. La carta circuló de mano en mano y el nombre Marta se repitió como un eco profano. Nadie sabía quién era, pero todos sintieron que aquel nombre traía consigo una promesa de ruina. Esa noche, el abad fue a confrontar a Gabriel. Empujó la puerta de su celda y lo encontró de pie frente a la cruz, el torso descubierto, la mirada perdida. El viento hacía temblar la vela, y sobre la mesa, la carta original ardía lentamente, consumiéndose en silencio. ¿Quién es Marta?, preguntó el abad. Gabriel sonrió apenas, sin apartar la vista del crucifijo. La única mujer que Dios amó de verdad. El fuego se reflejaba en sus ojos. Y justo antes de que el abad intentara responder, una ráfaga de aire apagó la vela, dejándolos en la oscuridad. En medio de la penumbra, una voz femenina, suave y cercana, susurró entre ellos: no lo juzgues, él solo reza con el cuerpo. El abad salió temblando, con el rostro empapado en sudor. A la mañana siguiente, los monjes encontraron cenizas en la mesa de Gabriel y un pétalo rojo pegado al crucifijo. Nadie volvió a mencionar el nombre de Marta. Pero desde ese día, cada vez que alguien abría una Biblia en Santa Verónica, una página olía a perfume y a fuego. Episodio 6. El milagro del pecado. Esa mañana, el convento amaneció con un rumor imposible. Decían que Sor Ángela, la monja ciega desde su nacimiento, había recuperado la vista. El abad, incrédulo, la encontró llorando frente al altar. Sus ojos, que antes eran dos pozos blancos, ahora reflejaban la luz temblorosa de las velas. ¿Qué has visto, hija mía?, preguntó, intentando no mostrar su miedo. Ella alzó el rostro, aún temblorosa, y respondió con una voz que parecía venir de otra parte: he visto un cuerpo desnudo flotando sobre el altar. Los monjes se persignaron. Algunos murmuraron que era un milagro, otros que era una blasfemia. Pero Padre Gabriel, que estaba presente, bajó la mirada. Sentía las manos ardiendo, como si aún tocaran la madera viva del crucifijo. Esa noche, el convento se llenó de peregrinos. Querían ver al sacerdote, cuyas oraciones devolvían la vista. Gabriel celebró misa ante todos, con la voz serena, los ojos cerrados, como si rezara para no ver lo que él mismo había provocado. Sin embargo, mientras elevaba el cáliz, algo comenzó a ocurrir. El vino en la copa empezó a temblar, a moverse solo. Un murmullo recorrió la iglesia. Gabriel abrió los ojos y vio que el líquido rojo se alzaba lentamente, como atraído por una fuerza invisible. Una gota cayó sobre el rostro de una mujer del público. Ella gimió, no de miedo, sino de placer. El murmullo se volvió coro. Los fieles comenzaron a temblar, algunos cayeron de rodillas, otros reían o lloraban. Lucía, la viuda del confesionario, estaba entre ellos. Sus ojos se encontraron con los de Gabriel. Y en ese instante ambos comprendieron que el milagro no venía del cielo. El abad gritó una oración, pero nadie lo escuchó. El vino bendito se derramó sobre el suelo, extendiéndose como una mancha viva, y el crucifijo detrás del altar comenzó a sudar otra vez. Un aroma denso, mezcla de incienso y carne, llenó el aire. Sor Ángela, la monja ciega, avanzó entre la multitud, viendo por primera vez con claridad. Pero lo que vio la hizo gritar. En el altar, donde debería estar el sacerdote, vio dos cuerpos entrelazados en luz. Uno era de Gabriel. El otro no pertenecía a este mundo. Cuando la visión se disolvió, Gabriel estaba solo, de rodillas, con el cáliz vacío y la mirada perdida. El abad lo observó con horror y susurró: has hecho un milagro. Pero no con las manos de Dios. Esa noche, nadie durmió en Santa Verónica. Y cuando el amanecer tocó los muros del convento, todos pudieron ver una nueva inscripción grabada en la madera del altar, escrita en vino seco: el que reza con deseo hace ver lo que está oculto. Episodio 7. Los susurros del rosario. Desde el milagro de Sor Ángela, el convento de Santa Verónica ya no respiraba igual. El aire estaba más denso, como si cada rincón guardara un secreto a punto de estallar. Las oraciones se hacían más largas, las miradas más nerviosas, y las noches imposiblemente silenciosas. El padre Gabriel comenzó a notar algo extraño en su rosario. Era un objeto antiguo, heredado de su madre, con cuentas de madera oscura y una cruz desgastada por los años. Pero desde hacía días, cada vez que lo tomaba entre sus dedos,
Las cuentas parecían tibias, como si conservaran el calor de una mano invisible. Aquella medianoche, mientras recitaba el Ave María, escuchó algo que lo paralizó. Un susurro, suave, femenino. No venía de su mente, venía del rosario. «Gabriel», dijo la voz apenas audible entre las cuentas. «No reces, háblame». Soltó el rosario, temblando. Las cuentas cayeron al suelo y rodaron en silencio, pero la voz seguía allí, ahora más clara. «Cada oración es un beso que no me diste». El sacerdote se arrodilló, cubriéndose el rostro. El sonido era hipnótico, como si cada cuenta del rosario respirara al mismo ritmo que su corazón. Y con cada suspiro, sentía una presencia acercarse, invisible pero real. A la mañana siguiente, los monjes se quejaron de haber tenido el mismo sueño. Una figura desnuda caminaba entre ellos, susurrando plegarias en un idioma antiguo, mientras el rosario de Gabriel colgaba de su cuello. Todos se despertaron con el mismo aroma en la piel, incienso y sudor. El abad lo confrontó. «¿Qué está ocurriendo aquí, hijo mío?» Gabriel no respondió. Solo levantó la mirada, y el abad se dio cuenta. En los ojos del sacerdote había algo nuevo, algo que parecía brillar desde dentro. De esa noche, los susurros se extendieron por todo el convento, no solo en el rosario. Desde las celdas, desde los confesionarios, desde las paredes. Las voces murmuraban oraciones mezcladas con gemidos, letanías con promesas. Los monjes comenzaron a rezar con desesperación, pero sus labios ya no obedecían. Sus voces se unieron en una lengua que nadie reconocía. Y en medio del caos, el rosario de Gabriel se alzó del suelo, levitando suavemente, cada cuenta girando como un pequeño corazón latiendo. Una luz roja inundó la capilla. El sonido de cientos de voces femeninas llenó el aire. «No temas, Gabriel», dijeron todas a la vez, «porque cada palabra que pronuncias nos despierta». El rosario cayó al suelo, inerte. Gabriel, exhausto, lo tomó entre sus manos y besó la cruz. Pero al hacerlo, sintió una lágrima cálida correr desde el metal hasta sus labios. Al día siguiente, el rosario ya no estaba. Solo quedaba una inscripción tallada en la mesa de oración. El rezo abre el cielo, pero también el cuerpo de quien lo pronuncia. Episodio 8. La tentación del cielo. La llegada de Lucía al convento fue como un temblor bajo tierra. Nadie la había visto desde hacía semanas, desde aquella confesión que dejó al padre Gabriel en un estado febril entre oración y delirio. Ahora vestía el hábito blanco de novicia, los ojos bajos, la voz suave, pero su presencia llenaba los pasillos de algo que no era pureza. Sin expectativa, el abad la recibió con desconfianza. «¿Por qué has vuelto, hija?» Lucía sonrió con una calma inquietante. «Porque una voz me llamó en sueños, padre. Una voz santa. Dijo que debía servir aquí, junto a quien reza desnudo». El silencio cayó como una losa. El abad palideció, pero Gabriel, al escucharla, sintió un estremecimiento que lo atravesó como fuego. Lucía no lo miró. No hacía falta. El aire entre ambos ya estaba lleno de algo antiguo, reconocible, prohibido. Esa noche, ella se presentó en la capilla cuando todos dormían. El sacerdote estaba de rodillas en su acostumbrada plegaria. Lucía caminó hacia él, sin hacer ruido, hasta quedar detrás de su espalda desnuda. «Te soñé», padre, susurró. «En el sueño, rezábamos juntos». Sin palabras, Gabriel no se movió, pero su respiración se quebró. «Lucía», él dijo, apenas con voz, «lo que sueñas no es de Dios». Ella sonrió. «¿Y quién te dijo que Dios no sueña con nosotros?» El viento apagó una vela. La luz se volvió roja. Lucía dio un paso más y su sombra se fundió con la suya. El crucifijo sobre el altar pareció inclinarse hacia adelante como si mirara. El rezo se rompió. Solo quedaron los suspiros, lentos, entrecortados, tan humanos que parecían oraciones. Gabriel quiso resistir, pero la sensación era más fuerte que la culpa. Por primera vez, sintió que su fe no lo elevaba, sino que lo hundía. «¿Dulcemente el que eres tú, Lucía?», preguntó con los labios temblando. Ella apoyó una mano sobre su pecho. «Soy la respuesta que el cielo te negó». Entonces, la voz del órgano retumbó sola, sin que nadie lo tocara. Un sonido grave, como si la iglesia entera respirara con ellos. Las velas se encendieron al unísono, y por un instante, las paredes parecieron moverse, como si el templo entero latiera. Al amanecer, los monjes encontraron al padre Gabriel dormido frente al altar, cubierto con su manto. Lucía no estaba, pero sobre el mármol había una marca extraña, una huella ardiente con forma de mano femenina. El abad, al verla, cayó de rodillas. El olor del aire era inconfundible, incienso y piel. De esa noche, el viento trajo un susurro hasta las celdas. El cielo también tiene su deseo, y a veces lo disfraza de fe. Episodio 9. El exorcismo del silencio. El Vaticano finalmente intervino. Las cartas del abad, impregnadas de miedo y vergüenza, habían cruzado montañas y océanos. En ellas, describía milagros blasfemos, crucifijos que sudaban, monjas que soñaban con carne y luz, y un sacerdote, que oraba desnudo, diciendo que Dios tenía cuerpo. El padre Gabriel fue llevado a la cripta inferior del convento,
donde el aire olía a piedra húmeda y penitencia. Allí lo esperaban 3 hombres vestidos de negro. El principal, un anciano con mirada de hierro, se presentó sin emoción: «Soy el padre Salvatierra, enviado por Roma. Venimos a liberar tu alma del engaño». Gabriel sonrió débilmente. ¿Y si no hay engaño? ¿Y si lo que llaman pecado es solo la forma más honesta de fe? Salvatierra no respondió. Solo levantó la cruz de plata y comenzó el rito. El agua bendita cayó sobre la piel de Gabriel y se evaporó al instante. El sonido del rezo llenó la cripta, pero el aire comenzó a temblar. Una corriente tibia recorrió las paredes, apagando las velas una por una. «Dominas, libera», murmuraban los exorcistas. Pero el eco de sus palabras fue devuelto con otra voz. Una voz de mujer, suave, cercana. «No lo toques, es mío». Los hombres retrocedieron. El crucifijo del altar se agrietó como si respirara. El padre Salvatierra, con el rostro cubierto de sudor, gritó: «Demonio, di tu nombre». El silencio fue total. Luego, un murmullo brotó del cuerpo de Gabriel, sin mover los labios. «Soy la oración», que él no se atrevió a decir. El exorcista levantó la cruz, pero su brazo se detuvo. Una lágrima descendía por el rostro del sacerdote poseído. Pero no era de dolor, era de ternura. El viento se volvió cálido y una fragancia de flores llenó la cripta. De entre las sombras, la figura apareció, Lucía, o algo que tenía su forma, flotando, vestida con un velo de luz. Sus ojos brillaban como oro líquido. «Padre Gabriel no necesita liberación», dijo ella con voz serena. «Él ha visto a Dios». Dentro de mí, el crucifijo cayó al suelo, partiéndose en 2. Las oraciones se rompieron en gritos. El padre Salvatierra retrocedió, balbuceando el credo, pero el fuego de las velas lo rodeó. Y en medio de aquel caos, Gabriel se puso de pie. Su voz era tranquila. «No es un demonio. Es la voz del cielo que ustedes silenciaron con miedo». El eco de su frase pareció resonar en toda la cripta. Cuando los monjes bajaron horas después, encontraron a los exorcistas inconscientes y a Gabriel solo, de rodillas, en calma. El aire olía a incienso y a algo más, al perfume de Lucía. Y sobre el muro del fondo, grabadas como con fuego, podían leerse 3 palabras: «Credo en el cuerpo». Episodio 10. La sangre en el agua bendita. El amanecer cayó como un velo de ceniza sobre el convento de Santa Verónica. Los monjes se reunieron para la misa, agotados, asustados, como si cada noche los hubiera desnudado por dentro. El padre Gabriel estaba de pie frente al altar, pálido, con las manos temblorosas. Esa mañana, su voz tenía un tono distinto, más profundo, casi trágico. «Hac est in corpus meum». Al pronunciar las palabras, vertió el agua bendita sobre el cáliz de plata. Un silencio absoluto llenó la capilla. Entonces, algo cambió. El líquido empezó a oscurecerse. Primero fue un reflejo, un tono apenas rosado. Después, el color se volvió rojo, espeso, vivo. El olor a hierro llenó el aire. Era sangre. Un murmullo recorrió a los fieles. Algunos retrocedieron, otros cayeron de rodillas. Lucía, de pie entre la multitud, observaba con los labios entreabiertos, como si esperara ese momento. Gabriel bajó la vista. La copa vibraba entre sus manos. Una gota cayó sobre el mármol y chispeó como fuego. El abad gritó: «Detén esto. Es blasfemia», pero nadie lo escuchó. La sangre comenzó a desbordar el cáliz, cayendo sobre el altar, corriendo entre los canales de la piedra, avanzando como si tuviera voluntad propia. Los fieles, en trance, extendieron las manos. Cuando la tocaron, sus cuerpos se arquearon, sus rostros se iluminaron de éxtasis. Algunos lloraban, otros reían, otros gemían un milagro. Gritó una mujer: «El cielo nos bendice». Clamó otro. Gabriel quiso hablar, pero su garganta no respondió. Sentía que la sangre le llamaba, como si cada gota pronunciara su nombre. «Gabriel», susurraba el eco. El templo entero vibraba, como un corazón latiendo. Lucía subió los escalones, descalza, sus pies dejando huellas en el líquido sagrado. Se detuvo frente a él. «¿Ves, padre?», dijo con voz dulce. «Hasta la pureza sangra por ti». El sacerdote cerró los ojos, y por un instante, el mundo se redujo a su respiración y la de ella. Cuando los abrió, el altar estaba cubierto de manos extendidas, de rostros transfigurados. El agua bendita se había convertido en un espejo rojo, donde cada uno veía algo distinto, un rostro perdido, un deseo, una promesa. Gabriel levantó la copa vacía y murmuró: «La fe ha aprendido a sangrar». El abad cayó de rodillas, llorando. El sonido de las campanas retumbó sin que nadie las tocara. Y cuando todo terminó, el suelo de la capilla estaba seco, impecable, como si nada hubiera ocurrido. Solo el cáliz permanecía en el altar, brillante y limpio, con una frase grabada que nadie recordaba haber escrito: «Quien bebe del deseo, bebe de Dios». Episodio 11. El pecado de los ángeles. El convento de Santa Verónica ya no era un lugar de oración, sino de misterio. Las campanas repicaban sin manos, el aire olía a incienso y a piel.
y los rostros de los santos parecían mirar con lástima o con deseo. Después del milagro de la sangre, los fieles llegaban cada noche, buscando un toque, una visión, un perdón nuevo, pero el padre Gabriel ya no era el mismo. Su cuerpo parecía transparente, su voz más lenta como si hablara desde otro lugar. Dormía poco, rezaba menos, y cuando lo hacía, decía sentir alas. Una madrugada, Lucía volvió a aparecer en su celda envuelta en luz. No caminaba, flotaba. Su rostro no tenía sombras y su mirada era la de alguien que ya había visto el cielo. Y lo había traído consigo. Gabriel susurró, ¿no ves que hemos sido elegidos? ¿Elegidos? ¿O condenados? Respondió él, temblando. Lucía sonrió con una dulzura inhumana. Los ángeles también pecan, pero su pecado es amar demasiado la luz. Ella extendió la mano, y en cuanto sus dedos tocaron su pecho, el tiempo se detuvo. Las velas se inclinaron hacia ellos, el aire ardió. La capilla se iluminó con un resplandor dorado, cegador. Al amanecer, los monjes encontraron las puertas abiertas. En el altar, Gabriel y Lucía estaban de pie, envueltos por una luz suave, inmóviles, como si rezaran en silencio. Algunos cayeron de rodillas, otros huyeron despavoridos. El abad gritó sus nombres, pero ellos no lo escucharon. Esa misma mañana, el obispo ordenó revisar las cámaras de seguridad del templo. Las imágenes fueron vistas solo una vez antes de ser destruidas. En el video, el padre Gabriel aparece solo, de pie frente al altar, con los brazos abiertos, hablando con alguien que no está. Sonríe. Llora. Toca el aire como si acariciara un cuerpo invisible. Y luego ocurre un destello. Una figura de luz detrás de él, apenas visible, femenina. Su rostro no puede distinguirse, pero su voz, grabada en el audio, sí se escucha, clara, imposible. La carne fue creada para recordar al cielo. Las luces parpadearon y la cámara se apagó. Cuando volvió, el altar estaba vacío. Ni Gabriel ni Lucía aparecieron jamás. Durante semanas, el convento quedó cerrado. Pero los aldeanos afirmaban ver una luminiscencia cada medianoche, como si dos figuras abrazadas rezaran sobre el techo de la iglesia. Y bajo el viento, un eco suave flotaba en el aire. El pecado no destruye a los ángeles, solo los hace humanos. Episodio 2. El último rezo. El convento de Santa Verónica permanecía cerrado, cubierto por el polvo del abandono y la vergüenza. Las campanas callaron. El aire dentro de la capilla tenía un olor extraño, mezcla de cera seca y memoria. Solo el eco del viento cruzaba las naves como si aún buscara a quienes ya no estaban. Un mes después de la desaparición del padre Gabriel, un grupo de obreros llegó para restaurar el lugar. El abad había sido internado, los monjes dispersados, y el obispo ordenó purificar cada rincón con agua bendita. Pero en la celda del sacerdote, bajo una tabla del suelo, hallaron algo inesperado, un cuaderno cubierto de polvo y cera derretida. Encima, una rosa seca. El primer texto comenzaba así: no me arrepiento. Cada oración desnuda me acercó más a la verdad. Dios no estaba en el cielo, sino en el temblor del cuerpo que reza con deseo. Lucía no fue mi perdición, sino mi respuesta. Las páginas siguientes estaban manchadas de lágrimas y tinta. Había descripciones de visiones, de voces, de una presencia que lo tocaba con la ternura de un ángel y la furia de un dios. Pero al final, su letra se volvió irregular, desesperada. Esta noche, ella vendrá por última vez. Dice que el cielo nos abrirá las puertas, aunque no para entrar, sino para arder en él. Si desaparezco, no me busquen. Estoy rezando por ustedes. Desde el otro lado, cuando el obispo leyó aquello, mandó sellar el convento. Pero una tormenta interrumpió los trabajos. Esa misma noche, los obreros escucharon un canto dentro de la iglesia. Una voz solitaria, masculina, profunda, rezando en latín. Se asomaron por la ventana rota y lo vieron, un hombre desnudo, arrodillado frente al altar, bañado en luz pálida. Y detrás de él, una figura femenina de fuego blanco, con alas que parecían hechas de ceniza. Pater noster, qui es in carne. Susurraba él. Un rayo cayó sobre la capilla. El techo se incendió, pero cuando el fuego se apagó al amanecer, no quedaba nada salvo ceniza y un crucifijo derretido. Los bomberos encontraron, entre los restos, una inscripción grabada en la piedra: no era Dios quien me escuchaba, era el eco de mi propio deseo. Desde entonces, cada medianoche, los aldeanos aseguran oír un rezo que sube desde las ruinas. Dicen que es la voz del padre Gabriel orando sin fin, llamando a alguien por su nombre. Y si uno se atreve a acercarse, puede escuchar un segundo susurro acompañándolo: dulce y eterno, amén. Mi ángel. Epílogo. La voz que nunca dejó de rezar. Dicen que en las noches sin luna, cuando el viento sopla desde las montañas y atraviesa las ruinas del convento de Santa Verónica, puede escucharse un rezo. No proviene de ningún ser vivo ni de ningún rincón visible. Surge del aire mismo, como si las piedras conservaran la memoria del deseo. Los aldeanos evitan pasar cerca. Los pocos que lo han hecho juran haber oído dos voces, una masculina, firme y dolida, y otra femenina, suave, casi un suspiro. Ambas rezan juntas, entrelazadas, como si cada palabra fuera una caricia en la oscuridad. Pater noster. Amén, mi ángel.
Las ruinas brillan por un instante y una sombra se dibuja sobre el altar caído. Parece un hombre arrodillado, con los brazos abiertos hacia el cielo. Frente a él, la silueta luminosa de una mujer lo rodea con sus alas. Nadie sabe si es amor, castigo o eternidad. Una anciana del pueblo asegura haber visto lo imposible. El cuerpo de Gabriel cubierto de luz, orando aún, con los labios temblando de placer y fe. Otros dicen que la sangre del último milagro nunca se secó del todo, y que las gotas siguen brillando bajo la piedra, latiendo como corazones pequeños. El obispo prohibió pronunciar el nombre del sacerdote, pero las generaciones futuras lo recuerdan de otra forma. Los niños lo llaman el santo del deseo, los ancianos, el ángel caído que amó a Dios en la carne. Y cuando alguien pregunta si el milagro fue real, el eco de las montañas responde con una oración que no termina nunca. El que reza desnudo no busca perdón, busca ser visto. Desde entonces, en Santa Verónica, nadie osa rezar a medianoche, porque se dice que a esa hora, si cierras los ojos y murmuras el nombre de Gabriel, una voz contestará desde la oscuridad, no para absolverte, sino para invitarte a rezar con él, y entonces por un instante eterno sentirás lo mismo que él sintió, que el cielo y la carne nunca estuvieron tan cerca.